Verdad bajo sombra. Somos la voz que se alza cuando la justicia se calla. El faro que busca la luz en los expedientes que las autoridades han cubierto de polvo y negligencia. Aquí, no venimos a relatar historias. Venimos a investigar, a desenterrar los crímenes más brutales que rompieron el alma de una comunidad. Creemos en una sola cosa, que la maldad solo triunfa cuando el silencio se impone. Hoy, esa luz se posa sobre un caso que lleva décadas gritando en la oscuridad. Hoy, la sombra se encuentra con la verdad. La verdad que buscamos hoy no se esconde en una mansión, sino en algo mucho más pequeño y perverso, una casa de muñecas. No una de juguete, sino una réplica macabra y detallada, construida con ébano y cristal, que guardaba un secreto tan oscuro que redefinió el concepto de maldad. Este caso nos lleva a ficción, San Vicente, invierno de 1985. Todo comenzó con la desaparición de Clara Vallejo, 16 años. La policía, al inicio, lo catalogó como una fuga. Pero el detective comisario Ríos notó algo raro. En la habitación perfectamente ordenada de Clara, solo faltaba un objeto, una casa de muñecas de madera vieja. Un mes después, desapareció el pequeño Javier, 8 años. Y esta vez, la policía encontró una nota escalofriante en el lugar del secuestro: ahora está jugando en una casa mejor. La casa de muñecas de Clara no era un simple objeto perdido. Era la pieza clave de un macabro juego. Tras la segunda desaparición, la policía finalmente hizo la conexión. Los niños no eran víctimas aleatorias. Eran niños que tenían un vínculo directo o indirecto con objetos antiguos o miniaturas. La policía entrevistó a la familia de Javier. El niño coleccionaba cochecitos antiguos. La abuela de Clara había sido coleccionista de porcelana. Había un patrón de un coleccionista, pero un coleccionista sádico que buscaba reemplazar el objeto por la persona. La clave vino cuando el comisario Ríos revisó el inventario de la habitación de Clara. Se dio cuenta de que la casa de muñecas que faltaba no era un juguete cualquiera, era una réplica exacta, hecha a medida, de una casa abandonada en las afueras de San Vicente. La policía había estado buscando en la ciudad, cuando el asesino les había dejado la dirección del secuestro en la habitación de la primera víctima, disfrazada de juguete. El asesino no solo los secuestraba, sino que les enviaba un mapa en miniatura. La revelación de que la casa de muñecas era un mapa desató una búsqueda masiva. El comisario Ríos, bajo presión mediática, envió equipos a la casa de campo abandonada en las afueras, idéntica a la réplica en miniatura. Rastrillaron cada centímetro, perros, forenses, más de 100 agentes. La prensa llamaba ya al culpable el coleccionista de muñecas. Pero lo único que encontraron fue silencio y polvo. No había rastros de sangre, ni signos de lucha. Ríos comprendió la burla: el asesino había usado la casa de muñecas para enviarles una pista vieja y fría. El criminal ya había abandonado ese escondite. Y mientras la policía perdía un tiempo crucial en el campo, el coleccionista estaba tranquilo, planeando su siguiente movimiento. Antes de que el terror de esta historia nos consuma, tenemos que hacer una pausa. Una pausa para la vida, la lealtad y la amistad. Este trabajo no se hace solo. Si este canal crece y si podemos dedicar más de 40 minutos a exponer estos misterios olvidados, es por el apoyo de mi comunidad, de mis suscriptores y de mis amigos más incondicionales. Y quiero empezar con el más fiel de todos, el que nunca me falla, a mi perro Tyson. Él es la luz que me acompaña en cada sombra y en cada noche de investigación. Este vídeo es un homenaje. Que se escuche alto y claro en todo el mundo, a mi amiga Elena, que nos demostró una fuerza increíble al salir victoriosa de una operación tan crítica. Elena, eres un ejemplo de tenacidad y vida. Y a David, a ti te dedico estas palabras: tu apoyo es el pilar de este canal. Sé que siempre estás ahí. Gracias de verdad. A Belén, por esa fuerza y ese ánimo que siempre nos contagia, y a Juan Carlos Yankee, que no solo apoya el canal, sino que me ha ayudado muchísimo en mi vida día tras día. Su apoyo personal es incalculable. También a César. Gracias por todo. Majo, la enfermera. Jesús, eres muy especial. Gracias por tu paciencia conmigo. Paquito, Paco, el de las entradas, Burrito, Ibrahima Isuri, Daniel Rascoala, Vicente Cacao, Mirela, la persona que me ha ayudado. Apoyado. Muchísimo en todo.
Eres enorme, Mirela, gracias de verdad. Y Claudio el Rumanet y a todos los que me apoyáis, sois el motor de verdad bajo sombra. Gracias de corazón. Y ahora, volvemos al horror. La ineficacia policial infló la confianza del coleccionista de muñecas. 6 meses después, volvió a golpear. La tercera víctima, Marta Sánchez, 11 años. Pero desapareció de la biblioteca pública. Esto probó que el asesino no era oportunista, sino que investigaba a sus víctimas. Esta vez, dejó una réplica en miniatura de un candelabro de plata antiguo. La policía estaba desconcertada. El comisario Ríos tuvo que admitir que trataban con un criminal de altísima inteligencia. Se pidió ayuda federal. La prensa lanzó la teoría de que el candelabro era una réplica de un famoso arquitecto. El terror ya no era anónimo, era un mensaje personal a la élite del pueblo. La llegada del perfilador federal, el doctor ficción, Dr. Elías Vance, cambió la dinámica. Vance no buscaba pistas, buscaba la psicología del criminal. Para él, el candelabro no era un mensaje a la élite, sino un trofeo para imponer silencio. Vance lo definió como un hombre local, extremadamente organizado, con desprecio por la autoridad. Su tesis era aterradora: la casa de muñecas y el candelabro eran distracciones. El asesino golpeaba cuando las autoridades estaban ciegas. La primera víctima desapareció mientras su madre estaba al teléfono, la tercera, en una biblioteca pública. El coleccionista no era un maestro de la huida, sino un maestro de la observación. Ríos y Vance unieron fuerzas con una sola directriz: no busquen a un hombre que se esconde. Busquen a un hombre que observa. La lámpara de aceite en miniatura en la oficina quebró la moral del comisario Ríos. Se obsesionó con la idea de que estaba siendo vigilado. Esta distracción era precisamente lo que el Dr. Vance quería evitar, pues necesitaban obligar al coleccionista a cometer un error. La tesis del perfilador fue radical: el asesino no buscaba objetos, buscaba el sentimiento que esos objetos representaban. La casa era seguridad, el candelabro, luz, la lámpara de aceite, conocimiento. Estaba robando símbolos de algo que él no poseía. El plan de Vance, una trampa pública. Decidieron filtrar una historia falsa a la prensa local sobre un nuevo y valiosísimo objeto que sería donado a la biblioteca, una figura de porcelana de una bailarina solitaria. Era la carnada perfecta, el objeto que simbolizaba la belleza y el aislamiento, justo lo que el perfilador buscaba. Ríos dudó, pero Vance solo le dio una opción: si queremos atrapar a un observador, tenemos que convertirnos en su escenario. La trampa estaba tendida. La noticia falsa de la bailarina solitaria se filtró a la prensa. La policía montó una vigilancia silenciosa alrededor de la biblioteca y las casas cercanas. La noche clave, un hombre se acercó a la zona. No iba disfrazado, simplemente estaba observando. Iba en un coche gris, estacionado a 3 manzanas. Su coartada: esperaba a su esposa que salía tarde. Pero su rostro encajaba perfectamente en el perfil. El Dr. Vance, oculto, lo reconoció inmediatamente. Ríos dio la orden. 2 coches de policía convergieron. El hombre intentó huir a pie, pero fue inútil. El coleccionista de muñecas había caído. Su nombre, ficción, Arthur Finch. Un hombre que trabajaba como técnico de mantenimiento en el propio ayuntamiento de San Vicente. Un hombre con acceso a los planos de todos los edificios. El observador era parte del sistema. Tras el arresto de Arthur Finch, la policía se dirigió de inmediato a su casa. El perfil de Vance era aterradoramente exacto: la casa de Finch era modesta, limpia, pero profundamente impersonal. No había signos de vida, solo orden. Fue en el sótano donde se encontraron la verdad. No era una mazmorra, sino un taller de ebanistería y miniaturas. Finch había pasado años construyendo réplicas exactas de objetos y lugares. En el centro del sótano había un mueble de exhibición cubierto con una lona. Al retirarla, la policía encontró la casa de muñecas de ébano terminada, pero no era un juguete. Cada réplica de objeto que Finch había dejado, la casa abandonada, el candelabro, la lámpara, estaba allí, perfectamente colocada. Y en el centro, atada a una pequeña silla, estaba la última víctima, ficción, Sofía, 9 años, secuestrada solo un día antes.
Ella era la pieza final de su colección. Afortunadamente, estaba viva. Con Sofía viva, la misión se centró en la verdad. La policía recuperó los cuerpos de las 4 víctimas anteriores. Estaban escondidos en compartimentos secretos dentro de las réplicas en miniatura que Finch había dejado como trofeos. El coleccionista había convertido su arte en tumbas selladas. Finch nunca mostró remordimiento. El Dr. Vance profundizó en el motivo. Finch había sido un niño despreciado, sin amigos, e invisible en la comunidad. Al robar a niños y sus objetos simbólicos, Finch sentía que controlaba la belleza y la seguridad que nunca tuvo. Su casa de muñecas no era solo un escondite, era un universo perfecto y silencioso, donde él era el único dios. En el juicio, Arthur Finch fue declarado culpable y condenado a ficción, cadena perpetua sin libertad condicional. Pero su caso dejó una cicatriz permanente en San Vicente. Tras la condena de Arthur Finch, la ciudad de San Vicente intentó sanar. Los protocolos policiales fueron reescritos. Se instalaron cámaras y se crearon sistemas de vigilancia vecinal. Pero las cicatrices del caso eran profundas. El comisario Ríos, aunque celebrado como un héroe, renunció al año. Nunca pudo superar la imagen de la lámpara en miniatura en su escritorio. El Dr. Vance, el perfilador, se retiró de los casos activos. Ambos cargaban con el peso de no haber descifrado el mapa a tiempo. La única esperanza fue Sofía, la niña recuperada, que se convirtió en el símbolo silencioso de la resistencia. El verdadero horror del coleccionista de muñecas no fue solo el acto, sino la revelación de que un hombre ordinario, invisible para todos, podía operar con tanta maldad a plena luz del día, usando su anonimato como su mejor arma. La casa de muñecas de ébano se convirtió en una leyenda urbana. El psiquiatra forense, el Dr. Vance, pasó meses analizando la mente de Arthur Finch. Su perfil reveló que Finch no era el típico depredador sexual o sádico. Él era un narcisista extremo cuyo motor era la necesidad de sentirse poderoso e inteligente. Finch creía que era superior a todos en San Vicente. Consideraba a la policía y a los padres como idiotas, que no veían la verdad justo delante de sus narices. La crueldad no era su objetivo, era un efecto secundario de su necesidad de demostrar su superioridad intelectual. La casa de muñecas de ébano era su manifestación de control total. Al reducir la vida de otros a réplicas, él minimizaba su importancia, mientras magnificaba la suya. Vance lo definió como un psicópata de bajo perfil, un hombre que se mezcló perfectamente en la sociedad a través de su trabajo como técnico de mantenimiento. Su invisibilidad era su camuflaje, su habilidad para observar era su superpoder. La detención de Finch trajo cierre, pero no alivio total. El documental debe volver a la primera víctima, Clara. Su madre, ficción, Elena, se convirtió en una voz pública. Ella demandó cambios en la seguridad escolar y en los sistemas de alerta. La tragedia de Clara resonó más porque fue el inicio, la primera señal ignorada. El caso desató un debate feroz sobre la confianza vecinal. Arthur Finch era el técnico que reparaba las luces de las calles, la persona que pasaba desapercibida. ¿Cómo podías confiar en tu vecino si el mal se escondía en la rutina? La prensa lo llamó el síndrome de San Vicente, la incapacidad de la comunidad para reconocer el peligro invisible. Esto generó una paranoia colectiva. Los padres no solo miraban a los extraños, empezaron a mirarse entre sí con recelo. El documental debe reflejar cómo el caso destruyó la inocencia comunitaria. La fascinación de los medios por el caso coleccionista de muñecas fue inmediata y voraz. No solo por la naturaleza horrible de los crímenes, sino por la figura del asesino, el hombre invisible. La imagen de la casa de muñecas de ébano se convirtió en un ícono de la cultura popular. Se hicieron películas de bajo presupuesto, documentales sensacionalistas y se vendieron miles de réplicas de la casa como objetos de coleccionista. Esto desató la indignación de los familiares. Ellos lucharon para que la narrativa se centrara en la memoria de las víctimas, no en la mitificación del criminal. La madre de Clara, Elena, lideró una campaña para prohibir la venta de cualquier objeto relacionado con el caso. Pero la leyenda es imparable. Hoy, si buscas en internet, la casa de muñecas de ébano sigue siendo sinónimo de horror doméstico y de la idea de que los monstruos no vienen de lejos, sino que están trabajando justo al lado de tu puerta. El documental debe darle voz a los que quedaron atrás. Elena, la madre de Clara, rompió su silencio para reflexionar sobre la lucha por la memoria,
décadas después del crimen. Ella recuerda, cuando lo detuvieron, sentí un alivio terrible, no alegría. Pero luego, cuando entendí que él estaba ahí, observándonos a todos mientras yo lloraba por mi hija, y que era un técnico del ayuntamiento. El hombre que yo vi un día arreglando la calle. Ahí entendí que la casa de muñecas era una burla a toda la comunidad. La gente me dice que el tiempo lo cura. No es verdad. El tiempo solo te enseña a vivir con un agujero. Mi única paz es saber que Sofía, la última niña, está viva. Por ella, por Clara, seguimos luchando para que nadie olvide lo que pasó cuando la gente dejó de mirarse a los ojos. La supervivencia de Sofía, la última pieza de la colección, se convirtió en el punto de luz de esta oscuridad. Ella fue encontrada atada a una pequeña silla en la casa de muñecas de ébano, viva pero traumatizada. Los informes psicológicos de la época revelaron el terror. Finch le había hablado, no con amenazas físicas, sino explicándole las reglas de su juego, obligándola a ver los objetos de las otras víctimas. La recuperación de Sofía fue larga. Fue un recordatorio constante de que, aunque el monstruo fue capturado, el daño era profundo e invisible. Hoy, ficción, Sofía vive bajo una identidad protegida. Ella es la única persona que ha estado dentro de la mente de Finch y ha sobrevivido. Su historia es el verdadero legado del caso, la prueba de que, incluso en el momento más oscuro, la vida y la resistencia pueden prevalecer sobre el control absoluto. El Dr. Elias Vance, el perfilador que atrapó a Finch, se retiró del FBI poco después. Su experiencia con el coleccionista de muñecas cambió para siempre su visión del crimen. Vance reflexionó, el error inicial de la policía fue buscar a un maníaco, cuando debieron buscar a un burócrata del mal. El crimen de Finch no era una explosión de rabia, sino un proyecto de ingeniería. La gran lección que dejó Vance a la policía de todo el país es crucial: no confíen solo en la huella digital. Confíen en la ausencia de ella. Finch operaba en el espacio en blanco, el silencio, la rutina, la invisibilidad. Él no quería ser visto, quería que su trabajo fuera visto. El criminal del futuro, advertía Vance, no será el que se esconde, sino el que está a la vista de todos, pero no es reconocido. Tras el juicio, la casa de Arthur Finch se convirtió en un imán para el morbo. A pesar de estar sellada por las autoridades, la gente acudía en peregrinación para ver la casa del coleccionista. Se convirtió en un sombrío punto turístico. Esto desató otro conflicto ético en San Vicente. Los vecinos querían demoler la casa, borrar todo rastro del horror. Argumentaban que cada ladrillo era una mancha para la comunidad. Sin embargo, el Estado decidió conservarla. La casa de Finch no se demolió, se convirtió en el depósito de pruebas del caso. Un frío recordatorio de que el mal puede habitar en lo ordinario. El sótano, el taller donde se construyó la casa de muñecas de ébano, es hoy un lugar reservado solo a investigadores. Permaneció intacto, congelado en el tiempo. Un museo macabro donde la mente del asesino sigue, de alguna forma, gobernando el espacio. El impacto del caso fue tan profundo que modificó la forma en que San Vicente se construyó a sí misma. La tesis de Finch sobre la invisibilidad tuvo un efecto directo en la arquitectura urbana. Los nuevos desarrollos residenciales eliminaron las zonas de sombra y los callejones ciegos. La arquitectura del miedo se impuso: más iluminación, menos setos altos, y diseños de casas que priorizaban la vista hacia la calle. La ciudad se obsesionó con ser observable. El anonimato se convirtió en sinónimo de peligro. El caso también cambió la percepción de los técnicos de mantenimiento y trabajadores municipales. La desconfianza hacia la persona que tenía las llaves de toda la ciudad fue total. La casa de muñecas de ébano dejó una huella que no se borra con pintura: la idea de que la modernidad, con su enfoque en la privacidad y la individualidad, también crea los rincones perfectos para que los observadores operen sin ser detectados. El comisario Ríos, ya retirado, solo concedió una entrevista, años después de su renuncia. Su voz, ahora más tranquila, refleja la profunda herida que el caso dejó en su vida. Él recuerda el momento en que Vance le dijo que Finch estaba cerca: cuando me dejó esa lámpara en miniatura en mi oficina, ya no era un caso, era personal. Él estaba en mi cabeza. Yo me sentía como uno de sus juguetes. Miraba a mis vecinos, a mis compañeros. Y ya no podía ver la verdad. Ríos admitió que la incapacidad de ver a Finch fue su mayor fracaso profesional.
Él venía a verme, me daba los partes de mantenimiento. Lo vi en la comisaría 100 veces. Era el hombre que tenía acceso a todo. Y nunca lo miramos realmente. Su renuncia fue la prueba del costo de atrapar al observador. Ríos ya no podía vivir en una ciudad donde cualquier rostro familiar podía esconder un monstruo. El caso del coleccionista de muñecas impulsó un cambio drástico en las técnicas de perfilación criminal. El Dr. Vance se convirtió en una figura clave, utilizando el caso Finch como su tesis central. La criminología dejó de enfocarse solo en los crímenes de impulso o pasión. Se acuñó el término asesino estructural, aquel que utiliza la estructura social, laboral y geográfica como parte de su método. Los cursos de análisis forense en todo el mundo estudian a Finch para entender cómo el acceso y la invisibilidad pueden ser más letales que la fuerza bruta. Se enseñó a los detectives a buscar no la evidencia del crimen, sino la evidencia del acceso. Finch probó que el conocimiento detallado de las rutinas de la víctima, de las líneas de visión de la policía y de las estructuras de un edificio, es una forma de arma. Su legado fue una lección brutal sobre la banalidad del mal en la era moderna. Una de las ramificaciones más duraderas del caso coleccionista de muñecas fue el auge de la videovigilancia en San Vicente. Antes del caso Finch, la idea de cámaras en cada esquina era vista como una intrusión a la privacidad. Después, se convirtió en una necesidad. La frase de Vance sobre el observador invisible resonó tanto que se invirtieron millones en tecnología de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Sin embargo, la ironía no se perdió, la ciudad se llenó de ojos electrónicos para combatir al hombre que había usado su propia invisibilidad como arma. El documental debe preguntarse, ¿ganamos seguridad o simplemente cedimos más privacidad en la desesperada búsqueda de atrapar al próximo Finch? La casa de muñecas se convirtió en un argumento de venta para la industria de la seguridad. La fascinación de Arthur Finch por la miniaturización no es única en la historia del crimen. El documental debe explorar la psicología detrás de esta obsesión. Para los criminólogos, reducir objetos y personas a una escala diminuta es el máximo acto de control. Es una forma de ordenar un universo caótico, donde el criminal se siente impotente. Al reducir la escala, el criminal se vuelve gigante. En casos históricos, la creación de maquetas o dioramas por parte de asesinos ha sido un patrón. La réplica permite revivir el evento una y otra vez en un entorno seguro y controlado. La casa de muñecas de ébano, por lo tanto, no era solo una prueba, sino la manifestación física de la mente de Finch. Era un mapa de su resentimiento, un pequeño trono desde donde podía sentirse finalmente poderoso sobre el mundo que lo había ignorado. El debate ético tras el caso fue virulento. ¿Era moral usar el terror de Arthur Finch para justificar un estado de vigilancia total? Los defensores argumentaban que la seguridad era primordial, mientras que los críticos temían que San Vicente se convirtiera en un modelo de distopía vecinal. La comunidad intentó organizar eventos para reconstruir la confianza, pero el miedo era palpable. Cuando alguien nuevo se mudaba al vecindario, el primer pensamiento de los padres no era dar la bienvenida, sino investigar. El coleccionista de muñecas había legado a San Vicente algo más que víctimas, había legado la sospecha crónica. La reconstrucción no era de edificios, sino de la psique comunitaria. Y en el centro de esa psique estaba el recuerdo del hombre invisible, el técnico de mantenimiento con acceso a todo, que había robado la inocencia de una ciudad. La condena de Arthur Finch fue solo el principio de una nueva batalla para las familias. Liderados por Elena, la madre de Clara, se unieron para reformar las leyes de seguridad infantil. Su principal objetivo era la ley de acceso municipal. Exigían un control psicológico y de antecedentes mucho más riguroso para cualquier empleado con acceso a planos y servicios públicos. Para Elena, la petición era simple: mi hija murió porque el asesino tenía una llave de la ciudad. Queremos que le quiten esas llaves a cualquiera que pueda ser un Finch. Finalmente, se aprobó la ley Clara, ficticia, un triunfo que cambió la forma en que los municipios manejaban la confianza y el acceso a la infraestructura sensible. Aunque la ley Clara trajo un cambio legislativo, no pudo restaurar la confianza perdida. El fantasma del coleccionista de muñecas siguió proyectando una sombra sobre San Vicente. La sospecha se volvió crónica. Cualquier coche desconocido, cualquier técnico municipal, cualquier vecino silencioso, podía ser visto como un potencial observador. Esta paranoia llevó a incidentes desafortunados, falsas alarmas, acusaciones vecinales y un ambiente de constante vigilancia.
La ciudad se había protegido de un hombre invisible, pero se había condenado a sí misma a vivir en un estado de alerta perpetua. El caso Finch demostró que la amenaza más aterradora no es la que se anuncia, sino la que se esconde detrás de la máscara de la normalidad absoluta. En los años posteriores, el caso de Arthur Finch se convirtió en material de estudio no solo para criminólogos, sino también para sociólogos. Su historia ejemplificó un fenómeno moderno, la alienación silenciosa. Finch era el producto de una sociedad que celebra la individualidad pero descuida la conexión comunitaria. Él existió en el vacío social, lo que le permitió observar y planificar sin ser molestado. Los expertos señalan que el anonimato de las grandes ciudades, y la falta de interés por la vida del vecino, proporcionaron el caldo de cultivo ideal para el psicópata estructural. La casa de muñecas de ébano, en este contexto, no fue solo un crimen individual, sino un síntoma de un problema social mayor, que sucede cuando dejamos de vernos los unos a los otros. El caso Finch forzó una dolorosa autoevaluación dentro del Departamento de Policía de San Vicente. La frustración no era solo por el crimen, sino por la inacción inicial. Los informes internos revelaron que había múltiples banderas rojas ignoradas, la solicitud de planos por parte de Finch, su presencia constante en zonas de desaparición y su historial de vida anónima. El problema, concluyeron, fue el sesgo de lo espectacular. La policía estaba buscando un monstruo, alguien que encajara en los clichés de la maldad, ignorando al hombre que era demasiado normal para ser sospechoso. La lección se convirtió en un mantra en la academia: el acceso es el motivo. Y si alguien tiene la llave para moverse sin ser visto, debe ser el primer sospechoso, sin importar cuán aburrido parezca su trabajo. Sofía, la única superviviente de la casa de muñecas, se convirtió en un símbolo nacional de esperanza, pero su vida estuvo marcada por el trauma. Aunque fue rescatada con vida, el impacto psicológico de haber sido la pieza final fue inmenso. Los informes psiquiátricos revelaron que, para Finch, Sofía no era una víctima, sino una audiencia cautiva. Él le narró su plan, buscando validación para su intelecto superior. Años después, Sofía optó por el anonimato total. La presión mediática era insoportable. Ella entendió que la única forma de escapar del control de Finch era dejar de ser visible para el mundo. Su historia es un recordatorio de que, incluso después de que el monstruo es encerrado, su sombra sigue afectando a los que ha tocado. La batalla de Sofía fue, y sigue siendo, una lucha diaria contra la memoria de la casa de muñecas de ébano. Arthur Finch fue condenado a cadena perpetua. A diferencia de muchos asesinos en serie, no se convirtió en una figura carismática en prisión. Permaneció tan invisible y metódico en la cárcel como lo había sido fuera. Los informes penitenciarios señalan que Finch dedicó su tiempo a la carpintería y a la lectura de libros de ingeniería y arquitectura. Su obsesión por el diseño y el control nunca desapareció. Finch nunca mostró arrepentimiento. El Dr. Vance, quien lo visitó años después, concluyó que Finch seguía creyendo en su superioridad. Para él, la condena no era justicia, sino la prueba de que el mundo era demasiado estúpido para entender su arte. La prisión le quitó la capacidad de acción, pero nunca la de observación. Arthur Finch sigue siendo, incluso tras las rejas, el observador silencioso, esperando que la sociedad cometa otro error. El caso de la casa de muñecas de ébano se cerró legalmente, pero emocionalmente sigue abierto. El legado más perdurable de Arthur Finch no fueron sus crímenes, sino la desconfianza que inoculó en toda una generación. Los niños de San Vicente crecieron con una advertencia tácita: no mires a los extraños, mira a los conocidos. La idea de que el mal reside en el anonimato se invirtió por completo. Las reuniones vecinales ya no son solo para organizar fiestas, sino para vigilarse mutuamente. La comunidad ganó en vigilancia, pero perdió su alma. La ciudad se convirtió en un ejemplo de cómo un solo individuo, operando desde la invisibilidad, puede desmantelar el tejido social. La historia de Finch es una advertencia constante sobre el costo de la complacencia comunitaria. La infamia del coleccionista de muñecas trascendió los noticieros y los tribunales, afianzándose en la cultura popular. La fascinación por el hombre que usó la arquitectura y el silencio para cometer sus crímenes fue inmediata. La historia inspiró innumerables series de televisión, podcasts de crímenes reales y novelas de terror. Sin embargo, en la mayoría de estas adaptaciones, el asesino fue mitificado, y el horror real minimizado. El público se centró en el rompecabezas, en la inteligencia del criminal, ignorando el dolor de las familias que lucharon por mantener viva la humanidad de sus hijos.
El legado cultural del caso es una advertencia: en la era de la información, el morbo puede fácilmente borrar la línea entre el recuerdo solemne y la glamorización del mal. Es nuestro deber recordar el propósito original. La casa de muñecas de ébano ya no está en el sótano de Finch. Tras la clausura del caso, el objeto fue trasladado a una instalación de seguridad. No se exhibe, sino que se conserva como prueba de una maldad fría y calculada. La réplica sigue siendo una fuente de fascinación mórbida. Su valor no es monetario, sino histórico. Es la única manifestación física completa de la mente de Arthur Finch. La ironía es que el objeto que Finch usó para controlar y silenciar a sus víctimas, ahora es silenciado por la ley. La casa de muñecas permanece en la oscuridad, lejos del foco. Es un monumento al fracaso de la vigilancia y un recordatorio de que, a veces, la verdad más aterradora se esconde en el objeto más pequeño y perfecto. La historia de Arthur Finch, el coleccionista de muñecas, no es solo un archivo de crímenes, es una advertencia perenne. Nos enseñó que la maldad no siempre lleva una máscara, a menudo, lleva un uniforme de trabajo y una placa de identificación. La lección final para la comunidad, la policía y los padres, es simple: miren 2 veces. Miren más allá de la rutina, más allá del anonimato, y más allá de la complacencia. El verdadero horror de la casa de muñecas de ébano es su replicabilidad. Finch demostró que en cualquier ciudad moderna, llena de gente y con exceso de información, un observador silencioso puede operar sin ser detectado durante años. La memoria de Clara, Sofía y el resto de las víctimas exige que nunca olvidemos la amenaza que se esconde a plena vista. El tiempo ha pasado sobre San Vicente, pero la sombra de la casa de muñecas sigue allí. Los árboles han crecido, los niños de Sofía han crecido, pero el recuerdo de la lámpara en miniatura en el escritorio del comisario Ríos permanece. La paz se ganó con la detención de Finch, pero la inocencia se perdió para siempre. La ciudad ya no da la espalda a los detalles, ni confía ciegamente en la fachada de la normalidad. La historia del coleccionista de muñecas de ébano es un espejo para todas las comunidades. Es una pregunta que permanece en el aire: ¿qué tan bien conocemos a las personas que comparten nuestro espacio, que tienen acceso a nuestras vidas? La única respuesta válida es la que Elena nos dio: nunca dejen de mirar. Y con el silencio de la casa de muñecas de ébano, llegamos al final de Verdad bajo sombra, el caso del coleccionista. Esperamos que esta inmersión profunda en la mente del observador silencioso haya servido como un recordatorio del poder de la vigilancia y de la importancia de la memoria. Gracias por acompañarnos en este largo y necesario viaje. Si este documental te ha impactado, por favor, suscríbete al canal, compártelo con quien creas que debe verlo, y déjanos un comentario con tu reflexión. Hasta el próximo análisis.